Bendito y alabado sea tu nombre, Padre amado. Poderoso eres Jesús, aleluya, aleluya. Dice el Hebreos 12:15, amén, aleluya. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Amén. Si usted se da cuenta, hermanos, la palabra de Dios empieza, amén, aleluya, dice, mirad bien, amén, mirad bien, dice, analicemos bien, escudriñemos bien nuestra vida, amén. Si hay algo, hermano, que muchas veces nos está afectando a algunos, amén, aleluya. Y yo creo que no solamente aquí en la iglesia, sino adentro y afuera y como está el mundo, amén, aleluya, es la amargura, hermanos. Dice la palabra de Dios, mirad bien. O sea, escudriñemos bien. Analicemos bien nuestra vida. Si no hay algún estorbo, alguna amargura oculta, algo que nosotros tenemos, amén, aleluya, y muchas veces sin darnos cuentas está ahí, hermanos. Pero no nos damos cuenta, amén. Lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, hermano, es que analicemos bien nuestra vida. Analicemos bien lo de adentro, hermanos. La palabra del Señor nos dice que sobre toda cosa guardada nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Y esa es una palabra que todos lo sabemos, amén. Pero dice, mirad bien, escudriñar bien. Porque hay muchas cosas en nuestro interior, amén, aleluya, que sin darnos cuenta, hermanos, nos están separando de la palabra del Señor. Nos están separando, amén, aleluya, de esa bendición que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y por eso en esta noche el Señor nos dice que miremos bien, que analicemos bien cómo está nuestra vida delante del Señor. Amén. Escudriñar bien, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Que brotando, dice, alguna raíz de amargura y por ellos muchos sean contaminados. Usted ha mirado, hermanos, cómo es un árbol. Podemos ver los árboles grandes y chiquitos, amén, aleluya, por el exterior. Más bien no podemos ver la magnitud de la raíz. Yo en mi casa tengo unos árboles, amén, aleluya, y puedo decir que son frondosos, amén, aleluya. Pero en ciertas ocasiones el drenaje nos falla, amén, aleluya. O sea, quiere decir que las raíces son profundas y se extienden, amén, aleluya. Pues así es esto, hermanos. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta tenemos cosas en nuestro corazón. Alguna raíz de amargura, amén, aleluya. Así como los árboles que se extienden, amén, aleluya, a tal magnitud de que llegan a otro árbol y se enreda. Amén. Se enreda y nosotros eso no lo podemos ver, hermanos. Así es en nuestro corazón. Si nosotros tenemos algo, hermanos, que nos impide alabar al Señor y no lo estamos mirando, no lo estamos analizando nosotros, más bien nosotros, hermanos, porque yo no voy a poder mirar en su interior, ni usted va a poder mirar en mi interior de mi corazón. Pero la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y sabemos que la amargura, hermano, es un fruto o uno de los frutos de la carne. Amén. La amargura, amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, aleluya, que la amargura, esto lo busqué en el diccionario, amén, aleluya, dice, la amargura es un estado emocional. Escuche. La amargura es un estado emocional
profundo de tristeza, aflicción, resentimiento, disgusto duradero, manifestándose una actitud hostil hacia los demás. Esa es la amargura. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos escuchado esa palabra y sabemos a lo que se trata. Amén, aleluya. Pero dice que es un estado emocional profundo de tristeza, aflicción, resentimiento, disgusto duradero. Fíjese, disgusto duradero, manifestando una actitud hostil hacia los demás. Amén. Y como yo no sabía que era hostil, pues lo busqué también, amén, aleluya, y dice hostil. Se describe una actitud de persona o ambiente que muestra enemistad, rechazo, agresividad, oposición o de algo o a alguien, llevándolo a lo contrario o adversos en diferentes situaciones. Es una persona hostil, hermano, que le lleva a la contraria. Amén. Se manifiesta así. Y por eso de todo eso nos tenemos que cuidar, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos la bendición del Señor que ha preparado para nosotros, porque el Señor dice que tiene grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros. ¿Quiénes lo creen? Amén. El Señor lo ha prometido porque está en su palabra. Dice que grandes cosas y bendiciones ha preparado el Señor para nosotros. Pero muchas veces, hermanos, porque hay algo en nosotros, llámese amargura, enojo, resentimiento, cosas que al Señor no le agradan, nos separan de esa gran bendición. Y nos pone enfrente como una niebla que no podemos ver la bendición que nos está dando el Señor. ¿Por qué? Porque esa parte de nosotros, esa raíz que está brotando ahí en nuestro interior, no se la hemos entregado al Señor. Y a veces sin darnos cuenta, a todos nos pasa, hermanos. A todos nos pasa, pero nadie lo va a notar. ¿Sabe por qué? Porque a veces está dentro de nosotros. Es como el árbol, hermanos. Nadie va a ver la raíz. Solamente el Señor, amén, aleluya. Así es en nosotros. Nadie va a poder verlo de adentro de nosotros. Esa aflicción, amén, aleluya, nadie la va a poder ver, solamente el Señor Jesucristo. Y es por eso que la Biblia compara la amargura como una raíz que crece y crece. Porque si nosotros la dejamos ahí, hermanos, eso va a crecer. Y como dice, va a parir ¿qué? Pecado. Por eso dice la palabra de Dios que no se ponga vuestro enojo sobre nosotros. Amén, aleluya. Tenemos que buscar al Señor. Buscarle, amén, aleluya. La raíz, hermanos, muchas veces del problema es esto: la falta de perdón. Amén. Pero ¿por qué será que nosotros como cristianos o como seres humanos de aquí y allá afuera, amén, aleluya, muchas veces nos cuesta perdonar? ¿Por qué será que nos cuesta, hermano? Y cuando uno está allá en el mundo, amén, aleluya, te hacían algo, amén, aleluya, y tú lo perdonabas de corazón. Ay, mi amigo del alma, no importa lo que me hizo aquí, vamos otra vez. ¿Y por qué cuando ya estamos en los caminos del Señor, hermano, nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Si es que ya estamos en los caminos del Señor. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque nos falta amor. Y no vaya a pensar que esta palabra es que algo me lo estoy inventando. No, hermano, está en la palabra de Dios. Porque mire que al Señor nunca se le escapó nada, hermanos. El Señor, si usted se pone a leer la Biblia, hermanos, yo le voy a decir que yo no la he leído completa, ¿verdad? Porque sierva inútil delante del Señor soy. Amén. Pero las partes que yo he leído, hermano, el Señor no se le escapa nada, hermanos.
Si usted lee, el libro de Proverbios, puede analizar que le habla de la amistad, de visitar a las personas, de que también puede visitar a alguien y hostigarlo tanto con su visita. Es que en el libro de Proverbios habla, hermanos. Y si está ahí es porque el Señor lo dejó. Es porque Él no se le escapó nada de las manos. Habla de que nuestra lengua, amén, aleluya, con esta misma lengua bendecimos, pero con esta misma lengua maldecimos. Y si Él lo dejó, hermano, es porque nos dejó esta lámpara, hermanos, para que no nos perdamos. Este libro, hermanos, esta palabra del Señor, esta instrucción que el Señor nos dejó para que no nos perdamos, para que nuestros ojos vayan mirando los caminos del Señor y podamos distinguir lo bueno de lo malo y lo que le estamos fallando al Señor, y si hay algo en nosotros, porque sí lo hay, hermanos. Yo leyendo la palabra y digo, ¿cómo yo voy a hablar de esto? Porque en alguna ocasión me he enojado. Y en alguna ocasión he sentido ira también como ser humano. Porque si yo le dijera, yo vengo a predicar esto porque yo ya lo he dominado, mentirosa sería. Porque todos como seres humanos dicen que estamos constantemente pecando. Y aquel que no peca dice que es varón perfecto. Pero si la palabra del Señor nos dejó esta palabra, es por algo, hermanos, para que analicemos, para que escudriñemos, para que busquemos, hermanos, cuál es la raíz del problema. Y muchas veces es porque no hemos aprendido a perdonar. Hay personas, hermanos, y vamos todos en general, amén, aleluya, se molestan hasta por lo que pudieron haber vivido en su infancia. A veces viene la raíz del problema, puede ser muchas veces de lo que han vivido en su infancia, hermanos. Los que les tocó vivir en su infancia en aquella época. Y no han podido perdonar. No han podido sanar, hermanos. Si nos vamos a la ciencia dice que el enojo, la ira y el no perdonar, hermanos, y el no sanar nuestro interior, nos enfermamos. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. Aprendamos a amar. Aprendamos a mirar cuál es la raíz del problema, cuál es la raíz de ese enojo que tenemos, que muchas veces nos separa del Señor, hermanos. Nos separan del Señor. Porque dígame usted, ¿cómo es que yo voy a decir que amo al Señor? ¿Cómo yo voy a decir yo amo al Señor si por otra parte estoy aborreciendo a mi hermano? O estoy enojada con mi hermano, estoy disgustada con mi hermano. ¿Cómo nosotros le vamos a decir, hermanos, a nuestros hijos, ama a tus amigos? Si ellos pueden ver en nosotros muchas veces lo contrario. Es por eso que el Señor nos dejó esta palabra, hermano. Que guardemos su palabra. Que sigamos su palabra. Que le busquemos, amén, aleluya. Amén. Entonces, ¿por qué no podemos perdonar muchas veces, hermanos? Si dice la palabra del Señor que Él nos ha perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Si Él nos ha amado, hermano, y dio esa prueba de amor tan grande hacia nosotros. Amén. Si Él perdonó nuestros pecados, amén, ¿por qué nosotros no perdonar, hermanos? Dice la palabra de Dios, amén, aleluya,
Cuando le preguntó Pedro, amén, aleluya. Bueno, Pedro, que le preguntó, Señor, Maestro, ¿cuántas veces perdonaremos? 7 veces. Y el Señor le respondió, pues no te digo 7 veces, sino aún 70 veces 7. 70 veces 7, hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Si la palabra de Dios dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en otra versión dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Amén. Si nosotros le pedimos al Señor, Señor, perdóname. Y Él muchas veces nos perdona, hermanos. Nosotros, ¿por qué no perdonamos muchas veces? ¿Por qué guardamos ese resentimiento? Y es que en esta noche, hermanos, jóvenes, niños, ancianos, amén, aleluya, en todos en general, la falta de perdón nos afecta a todos, hermanos. Es increíble ver a hermanos que hoy en día, y lo digo porque está pasando y no es para que nadie se espante, ¿verdad? Podemos ver niños que entre ellos ya traen sus conflictos. Y les cuesta, amén, aleluya, porque están chiquitos y les cuesta perdonar. Y son niños, hermanos. Y nosotros que somos adultos, hermanos, aún así también nos cuesta. Por eso el Señor dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. Amén. Dice la palabra de Dios, amén, aleluya, que en los últimos días, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Y usted lo puede ver en esa forma, hermanos. En esa forma lo podemos ver. El amor se está enfriando, hermanos. Porque es una señal de que Cristo ya viene pronto. Y que tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados, amén. Porque la palabra de Dios dice que el padre será contra el hijo y el hijo contra el padre. Que la madre será contra el hijo y la hija contra la madre. Dígame usted, la palabra de Dios no ha sido perfecta. No ha sido cierta en todo. Todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Por eso es necesario que escudriñemos, hermanos. Que miremos bien. Que analicemos bien. Que ninguna raíz de amargura os estorbe. Y nos aleje de la gracia del Señor. ¿Quiénes queremos tener la gracia del Señor? Todos, hermanos. Y es que es por eso es que estamos aquí. Por la gracia del Señor usted y yo vivimos. Por la gracia del Señor. Y no la queremos perder solamente por el hecho de que no sabemos perdonar. Pero si el Señor nos ha dicho que cualquier cosa que llevemos en oración, el Señor lo hará. Y si no hemos aprendido a perdonar, pidámoselo al Señor. Es cierto que la palabra dice que tenemos que soportarnos, hermanos, unos a otros. Y cuando usted tenga ganas de decir algo, dígalo, hermano, no se lo guarde, dígalo. Dígalo. Aunque a veces uno por sincero o por loso deja de caer bien a las personas, hermanos. Pero en el camino del Dios vas a perder amistades, vas a perder familia, vas a perder amigos, vas a perder muchas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos agradando a la gente. Preocupémonos por agradar al Señor.
Amén. Y eso que quiera decir que vamos a perder amistades, amigos, familia, lo que sea, hermano, no quiere decir que usted los va a aborrecer. Al contrario, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ese familiar, por esa amiga que ya no nos quiere. Amén, aleluya. Porque también el Señor Jesucristo por ellos murió. Entonces, orar por ellos. Orar por aquel que no te quiere. Orar por aquel que te ha calumniado. Orar por aquel que te menosprecia. Y aprender a amarlo. Así como el Señor nos ama a nosotros, también los ama a ellos. Y las personas piensan, amén, aleluya. Y yo sé que cada uno ha escuchado, amén, aleluya, esto. Nunca falta quien digan, pero desde que mi mamá estaba hace años, dicen que Cristo viene. Pero no saben que Él no ha venido porque está esperando que su pueblo se arrepienta de veras. Nos está dando una oportunidad más para que nos arrepintamos. Porque imagínense, hermanos, qué triste fuera, hermanos, que viniera el Señor y estemos buscando del Señor, ayunando, orando, sirviendo en lo que más puede uno, esforzándose. Pero adentro de nosotros haya esa raíz que nos contamine de amargura. ¿Usted por qué cree que Satanás fue expulsado de arriba? Porque con eso que él hizo, amén, aleluya, contaminó a más y se llevó a más. Y todos sabemos que dentro de la iglesia, hermanos, está la cizaña y está el trigo. Dentro de una iglesia, amén, aleluya, va a estar la cizaña y va a estar el trigo, amén, aleluya. ¿Y quién es la cizaña? No lo sabemos. ¿Y quién es el trigo? Tampoco, pero dice la palabra del Señor que por sus frutos lo vas a conocer. Y al tiempo de Dios, Él la separará. Amén. Por eso dice el Señor que tenemos que estar atentos, mirando bien, escudriñándonos bien. Porque por más que nos esforcemos en servir la palabra del Señor, hermanos, si hay algo en nosotros, de balde va a ser todo eso. Por eso la palabra del Señor dice que muchos serán los llamados, dice, pero pocos van a ser los escogidos. ¿Y quién se quiere quedar? Yo no me quiero quedar. Pero si me pongo a escudriñar ahora mismo mi vida y hablando de mí, amén, aleluya, no de nadie, sino solamente de mí, ¿estoy mal delante del Señor? Sí lo estoy. Porque le fallamos al Señor, hermanos. Le fallamos en muchas cosas. Y uno a veces no quisiera hacerlo, amén, aleluya, pero está uno fallándole al Señor. Pero por eso constantemente tenemos que estar orando. Tarde, mañana y noche estar orando. Para estar pidiendo continuamente misericordia al Señor. Misericordia. Para que lo que estemos viviendo, amén, aleluya, que no se ve, pero que está en nuestro interior, esa batalla, esa lucha, el Señor nos la ayude a ganarla. ¿Y cómo? Solamente poniéndolo en las manos del Señor. Amén. Porque imagínese usted, hermanos, qué difícil va a ser esto. Que viniera el Señor, amén, aleluya, y su pueblo se dice que está preparado, pero con raíz de amargura. Amén. En el libro de Efesios, amén, aleluya, 4:31, si lo gusta buscar. Ahí atrásito.
Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Quítese de vosotros, dice, toda amargura. Y si usted nota en varias partes de la Biblia, amén, aleluya, nos habla sobre eso. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea que cuando hay esta raíz de amargura en nosotros, hermanos, ¿qué cree que nosotros vamos a dar a conocer? ¿Qué cree que de nosotros va a salir, hermanos? Enojo, ira y cuánta cosa. ¿Por qué muchas veces no podemos amar, hermano, y no podemos perdonar? Porque no podemos ser misericordiosos. ¿Por qué no podemos amar a nuestro prójimo como lo dice la palabra del Señor? Porque nuestro corazón tiene alguna raíz de amargura, hermanos. Nuestro corazón nos está fallando, hermano. Nuestro corazón mismo se está dañando, amén, aleluya. Y como le digo, usted no va a ver el mío ni yo el de usted, amén, aleluya. Pero el Señor nos dice que mirad y estemos atentos. No vaya a ser que una raíz de esa os estorbe, dice. Y por ella muchos sean contaminados. Amén. ¿Por qué muchas veces no podemos amar? ¿Por qué muchas veces no podemos perdonar? ¿Por qué muchas veces no podemos tener misericordia hacia aquel? Amén, aleluya. Porque está eso ahí, hermanos. Y si usted se quiere dar cuenta, es muy fácil. Solamente váyase al libro de Gálatas y mire ahí. En Gálatas 5, amén, aleluya. Y usted puede ver el fruto del Espíritu Santo y los frutos de la carne. Y no es algo que yo me estoy inventando, sino usted puede ir y leerlo, amén, aleluya. Porque eso es lo más hermoso, hermanos. Mire, la palabra que el Señor nos dejó está al alcance de todos. Eso es lo más precioso, amén, aleluya. Yo luego digo, yo solamente me quiero parar y leer la palabra del Señor, porque como ejemplo no soy nada, hermanos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que una espada de doble filo, que te penetra, dice. Esa es la palabra del Señor. Porque si yo me paro aquí y le digo cosas de mí, hermano, nos vamos a perder todos. Pero si yo le hablo que existe un Cristo de poder, amén, aleluya, que puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero, entonces vamos a estar bien. Porque Él nos ha prometido, hermanos, que si nosotros ponemos nuestros ojos en Él y si hacemos su voluntad, Él se va a encargar de los demás. Amén. Por eso es necesario, hermano, que escudriñemos. Escudriñemos, hermanos, de dónde proviene eso y ponerlo en la mano del Señor. Porque muchas veces, hermano, nos pasa, hermanos, como Jonás, que nos enojamos, como dijo Jonás, hasta la muerte. Porque no queremos que el Señor tenga misericordia de aquellos, solamente de nosotros. Y nos pasa como Jonás. Pero hoy en esta noche el Señor nos dice, hermanos, que tenemos que aprender a perdonar, a amar. A perdonar y amar aún aquel que te ha hecho daño. Aún aquel que te mira mal, aún aquel que te ha hecho injusticia, amén, aleluya. Porque a eso el Señor nos ha llamado, hermano,
a perdonar, a marcar la diferencia entre el que conoce de Dios y el que no conoce del Señor. A eso el Señor nos ha llamado, hermanos. A que aprendamos a perdonar. Pero más sin embargo hemos encontrado también personas que no han podido perdonar, hermanos. Amén. Porque no han podido acercarse al Señor. Tienen esa raíz de enojo, de ira, amén, aleluya, guardada, ese resentimiento, amén, aleluya, ahí en lo más profundo. Y no lo han sacado, hermanos. Pero el Señor sabe que está ahí, es por eso en esta noche nos dice que escudriñemos, que miremos bien. Para que en aquel día usted no diga, Señor, pero es que a mí nadie me lo dijo. Usted lo sabe, hermanos, está escrito. Y si es algo que nosotros hablamos aquí, es eso, hermanos. Amar incondicionalmente. Así como el Señor nos ama, así nosotros también tenemos que amar. Porque no hay otro camino. Ya lo hemos dicho aquí, amén, aleluya. La semana pasada, amén, aleluya, se predicó de solamente hay dos caminos. El que te lleva a la vida eterna y el que te lleva hacia el infierno. Y uno tiene que escoger. Y si somos inteligentes, hermanos, vamos a escoger el correcto. Y si somos de los que sabemos escuchar, vamos a hacer lo correcto. Porque no hay del quien se burle, hermanos. Hay personas que se burlan, hermanos, cuando uno quiere hacer lo correcto. Y te quieren buscar y buscar y buscar. Pero uno tiene que estar confiando en Dios, hermanos. Tiene que estar puesta nuestra confianza en aquel que dio su vida por nosotros. En agradar a Él, hermanos. Para que el Señor limpie nuestro corazón. Porque hay personas que aún no han podido perdonar, hermanos. Que el corazón está lleno de amargura. Y es algo que el Señor no quiere de nosotros, amén. Mas quiere, amén, aleluya, que todos, amén, aleluya, procedamos al arrepentimiento, a buscar al Señor, a llenarnos del Señor y buscarle cada día más. Porque si nos damos cuenta, hermanos, los tiempos cada vez son más difíciles. Cada día son más difíciles. Y el amor se está enfriando. Usted mira la noticia, hermanos, y ya no hay nada. Ya no hay nada que ver más que pura noticia. Pura cosa, pura masacre, pura muerte. Yo sé que son noticias, pero espera ver algo uno, aunque sea algo favorable, pero no mira uno nada favorable. Y es porque se está cumpliendo la palabra del Señor. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y eso es algo que nosotros no queremos. Pero es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Pero nosotros, como dice su palabra, estar orando en todo momento, amén, aleluya, para no caer en la tentación, amén, aleluya, y para que ninguna raíz de amargura esté ahí, si está, sea echada fuera en el nombre de Jesús, amén, aleluya. Porque por eso estamos aquí, hermanos, porque el Señor nos habla en cada momento. El Señor nos quiere, amén, aleluya. Y quiere que seamos salvos, amén, aleluya. En el libro de Mateo, amén, aleluya, 6:14, amén, aleluya, si lo gusta buscar. Amén. Poderoso eres Jesús. Mateo 6:14.
Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjese usted, hermanos, si la palabra de Dios no es clara, hermanos. ¿Quién no entiende eso? Creo que hasta el niño lo entiende, amén, aleluya. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Amén. Así que dígame, tenemos que perdonar. Si queremos que el Señor nos perdone, tenemos que aprender a perdonar nosotros también. Amén. Porque les digo, muchas veces nos pasa como Jonás, hermanos. Nos enojamos. Queremos hacer lo que a nuestra mentalidad pensamos que está bien. Y a mí me gusta la parte donde dice Jonás, porque ya sabía yo que eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y le dijo a Jonás, ¿y tanto te has enojado, amén, aleluya, por la calabacera? En la cual no la trabajaste, dice, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció, en espacio de otra noche pereció, y tanto se enojó hasta la muerte, dice. Hermanos, como seres humanos nos vamos a enojar, amén, aleluya, pero tenemos que reconocerlo. Dice la palabra de Dios que si reconocemos, amén, si confesamos vuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar. Pero cuando usted y yo reconocemos que le estamos fallando al Señor, pero cuando en nosotros entra ese ego de que no, yo no le fallo al Señor, todos le fallan menos yo. Cuando en nosotros entra eso de que todos menos yo, estamos fallando ya, hermanos. El secreto está en reconocer que le estamos fallando, en que necesitamos que Él nos ayude, en que necesitamos que Él nos levante, hermanos. Por eso le decía al Señor, tanto te enojaste por algo que no trabajaste. ¿Y cómo no voy a tener yo, le dijo el Señor a Jonás, cómo no voy a tener yo misericordia, piedad de este pueblo Nínive, donde habían más de 120,000 personas? Imagínese usted, si no es nuestro Dios misericordioso, hermanos. Imagínese, hermanos. Pero es que hoy en día, hermanos, muchos arrastran la ira, el enojo, los corajes, los vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, hermanos, y aún no se lo hemos entregado al Señor. Pero le voy a decir una cosa también, que el enemigo, hermanos, trabaja en nuestra mente. Por eso dice la palabra del Señor que no dejemos de orar, no dejemos de ayunar, amén, aleluya, en todo momento estar orando para que no llegue el enemigo, hermanos, y nos ataque. Por eso en todo momento orad y velar para no caer en tentación, dice. Pero cuando nos descuidamos en eso, cualquier pensamiento viene a nuestra cabeza y ya pensamos que eso lo dijeron por mí, o lo otro lo dijeron por mí, o me miró así porque ya le caigo mal. No, hermanos. Nuestra mente, nuestro cerebro, amén, aleluya, es un campo de batalla con el que tenemos que pelear todos los días. Desde que uno se para, amén, aleluya, glorificando el nombre del Señor, amén, aleluya, y que quiere hacer uno orar y todo, empieza ese campo de batalla en lucha, hermanos, porque esta carne no quiere más que pararse y vamos a desayunar y a comer y todo. Y se nos olvida lo principal, hermanos, que es alabar al Señor. Dale gracias al Señor porque usted se para, amén, aleluya, usted durmió, despertó.
No porque fue buena gente, sino porque el Señor lo permitió. Y es ese campo de batalla que tenemos y esa lucha, hermano, constantemente. Por eso el Señor nos dice que miremos bien, mirad bien. Que nada nos separe de la gracia del Señor. Que ninguna raíz de amargura nos contamine. Porque no queremos eso, hermanos. Por eso el Señor nos dice, ama al que no te ama. Amén. Ora por aquellos que te han hecho la guerra. Ora por aquellos que te han levantado falsos testimonios. Ora por aquel que miras angustiado. Porque cada uno de nosotros, como los digo siempre, amén, aleluya, y es algo que siempre tengo presente. Cuando pasa algo en mi vida, amén, aleluya, o me sucede algo en cualquier lugar, me pongo a pensar, cada persona lleva diferente lucha, hermanos. Y no todo el tiempo vas a recibir una sonrisa de una persona o una buena sonrisa, qué sé yo, que te traten bien. No, hermanos. Pero eso no quiere decir que esa persona no te quiera o que la trae contigo. No, hermano. Es que cada uno de nosotros estamos librando nuestra propia batalla. Amén. A lo mejor usted un día me va a ver que le contesto no de buena gana, pero no quiere decir que yo no lo ame. Si el Señor nos mandó a amarnos, hermanos. Pero simplemente que a veces hay días difíciles. Días difíciles, hermanos. Pero por eso tenemos que poner cada día, hermanos, en las manos del Señor. Amén. Y sobre todo, hermanos, cuando a usted le pase algo, amén, aleluya, o le diga algo a alguien en el trabajo, una compañera, qué sé yo, recuerde esto siempre, hermanos. Todos llevamos una lucha. Y usted no la va a conocer, amén, aleluya. Y posiblemente por esa lucha, amén, aleluya, las personas muchas veces se portan así, amén, aleluya. Y hasta nosotros mismos nos puede pasar eso. Por eso es necesario que como pueblo de Dios entendamos que nuestra lucha no es con la persona, no es con la familia, no es con el amigo, es con Satanás. Ese que vino a matar, a robar y a destruir. Con él es nuestra lucha, hermanos. Esa es la lucha que nosotros traemos, hermanos, con él. No con nosotros mismos, no. Si de por sí somos poquito, imagínense que no nos quedamos y no nos miremos con amor, no sintiendo, amén, aleluya, lo que le está pasando al otro. Porque si usted quiere saber, amén, aleluya, que tiene algo en su corazón, dígame, cuando le pasa algo a su hermano o acontece algo, ¿usted se alegra de eso? Y es que suele pasar, hermanos, que ahí nos damos cuenta de las cosas. Le pasó eso por lo otro, está bien, se lo merecía. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie, hermanos. Al rato no sabemos que lo que le pasó y que lo que juzgamos allá lo vamos a estar viviendo nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que aprendamos a amarnos unos a otros. Unos a otros y recordar que el Señor nos ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. No importa cómo te traten, no importa cómo te digan, el Señor tiene la venganza en sus manos. Él dará el pago, hermanos. Él es un Dios justo, amén. Y Él no se equivoca, hermanos. Aunque nosotros muchas veces en enojarnos, amén, aleluya, pensamos que nosotros siempre tenemos la razón en todo. Que nadie tiene la razón más que nosotros. Pero el Señor nunca se equivoca. Y Él pesa. Amén, aleluya. Y Él sabe las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Sabe cuando usted realmente se conmueve a misericordia sobre alguien. Y sabe cuando usted se alegra de que pase algo con alguien. Y si ese es el caso, hermanos, aún estamos a tiempo, hermanos, de pedirle al Señor misericordia, hermanos. Misericordia por nosotros, por nuestros hijos, hermanos.
Porque nuestros hijos, hermanos, tarde que temprano será el reflejo de lo que nosotros hayamos vivido, de lo que nosotros le hayamos inculcado a ellos. Por eso es necesario, hermanos, que miremos bien. Amén. En el libro de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Poner los ojos en Jesús y solamente en Él. El hermano, el amigo, la familia, tu mejor amigo, tu mejor amiga, qué sé yo, siempre va a fallar. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, Él nunca nos va a fallar. ¿Quién no ha llorado alguna vez por algo que le haya pasado? Claro que sí, todos hemos pasado por eso, porque como seres humanos nos duele. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús y podemos mirar que cada ser humano libra una batalla y que cada uno de nosotros sufrimos, hermanos. Es que todos sufrimos. En este camino es necesario que vamos a sufrir. Es necesario para que se cumpla la palabra. Pero si ponemos nuestros ojos puestos en Jesús, el blanco perfecto. Y solamente cuando usted venga a la casa del Señor, usted viene a ver a Jesús. No viene a ver a nadie. No viene a agradar a nadie. No le estoy diciendo que no viene a querer a nadie. No viene a agradar a nadie más que a Jesús. Si usted tiene ganas de cantar, canta. Si usted tiene ganas de saltar, pues salte para el Señor. Si usted tiene ganas de alzar sus manos, usted la alza. Amén, aleluya. Si usted no tiene ganas, pues no lo hace y ya. Pero la palabra del Señor nos enseña que tenemos que alabar al Señor. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Porque Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar, hermanos. Todos fallan, pero Cristo nunca nos falla. Amén. Y ese tiene que ser nuestro objetivo cuando vengamos aquí, hermanos. Poner la mirada en Cristo Jesús. Amén. Porque la voluntad del Señor, hermano, es que cada uno de nosotros nos perdonemos, nos amemos, confesemos nuestras ofensas. Si te he fallado, perdóname. Si he hecho esto, perdóname. Pero, ¿sabe qué? Que es bien difícil, hermanos, perdonar. Porque tiene uno que humillarse. Y a veces nos cuesta eso. Yo lo estoy diciendo por mí. A veces cuesta, hermanos, como seres humanos, nos cuesta. Reconocer que muchas veces una es la del error. Por eso dice que tenemos que mirar bien. Mirad bien, dice. En Mateo 18, 22, ahí mismo, hermanos. Mateo 18, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Amén. Que no se nos olvide, hermano, que uno de los grandes mandamientos que el Señor nos dejó, amén, aleluya, es aprender a perdonar. Amén. Que aprendamos a perdonar y amar. Porque nosotros, amén, aleluya, dice la palabra del Señor que nosotros no podemos decir que amamos a Dios, sino que no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo. Su palabra dice que el que no ama no conoce al Señor, no conoce a Dios, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Por eso es necesario que le digamos al Señor, hermanos, que no tratemos de cambiar por nuestras propias fuerzas, no, hermanos, que le digamos, que pidamos ayuda al Señor para que nos ayude a cambiar, hermanos, para que nos ayude a sanar por dentro, hermanos.
Yo sé que hoy en día, hermanos, las personas van en terapia, psicólogos, qué sé yo. Pero nosotros tenemos a Cristo. Y cuando es necesario ir a una terapia, pues si se puede, se va. Pero teniendo nuestros ojos siempre puestos en Jesucristo. Pensando que en Él está nuestra salvación. Pensando que Él es el que cambia la mente, el corazón y todo. Que nadie más lo va a hacer, hermanos. Solamente el Señor. Así que el Señor nos manda a amarnos unos a otros. A escudriñar, hermanos, a escudriñar nuestro corazón. A mirar solamente el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Porque la gente, hermanos, las personas nos van a fallar, todos. Pero Cristo nunca nos va a fallar. Amén. Cristo nunca nos va a fallar y sonría porque Cristo le ama. Cristo le ama, hermanos. Cristo nos ama, hermanos. Porque imagínense que no viniéramos aquí a la casa del alfarero a que nos moldee. Tenemos esa gran oportunidad. A veces me pregunto ¿dónde estaría yo si el Señor no me hubiera alcanzado, hermanos? Pregúnteselo usted también. ¿Dónde estaríamos ahorita, hermanos? No se los pregunto a los niños porque van a querer viajar muy lejos, pero preguntémosles nosotros. ¿Dónde estaríamos si el Señor no nos hubiera alcanzado con su misericordia? Hoy en día, hermanos, la juventud estaría ya perdida allá afuera. Y nosotros, pues si no tuviéramos a Cristo, también anduviéramos atrás de la juventud. Pero gracias a Dios y por la misericordia de Dios, y como dice su palabra, bienaventurados son los que tú atrajeres a tus atrios. Bienaventurados, doblemente bendecidos somos los que el Señor escogiere para estar aquí en la casa del Señor. Amén. Qué hermoso es la palabra del Señor y qué hermoso es poder leerla, hermano, y poder comprender la palabra del Señor. Porque hay veces en que uno quisiera, amén, aleluya, poder leerla y que todo se te quedara aquí, amén, aleluya. Pero recurre uno a anotar cosas, hermanos. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Que todo es para la honra y para la gloria del Señor. No dice para que nadie se gloríe. Esto no es para que nadie se gloríe y que diga yo acá, no. Es para honra, es para la gloria del Señor. Gracias al Señor que podemos tener esta palabra, amén, aleluya. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí, hermanos. Gracias al Señor que ha bendecido a muchos hermanos para que toquen alabanzas, hermanos. Gracias al Señor que se han levantado jóvenes los martes, hermanos, fuertes y valientes. Y gracias al Señor porque hay un pueblo, hermano, esforzado. Que aunque no somos perfectos, amén, aleluya, pero nos esforzamos. Y el Señor mide, hermanos, el Señor mira cada esfuerzo que nosotros hacemos. Y el Señor nos premiará a cada uno de nosotros según sea el tiempo estimado. Mientras tanto, hermanos, sigamos luchando, sigamos orando, sigamos leyendo la Biblia, aunque a veces uno quisiera entenderlo todo, pero pedirle la sabiduría y el entendimiento al Señor, que solamente Él nos los puede dar, que nos dé esa fuerza, esa fortaleza que muchas veces no tenemos, amén, aleluya, que quite todo miedo de estar aquí enfrente, el cantar o qué sé yo, de pararse aquí para glorificar el nombre del Señor, porque cuántas cosas el Señor no ha hecho por nosotros, hermanos. Y muchas veces las tenemos calladas. Amén. Yo le quiero contar que hace como 2 semanas, no le voy a decir qué hice, pero sentí que le fallé al Señor. Y llegando a mi casa yo me arrodillé
Y le dije, Señor, tú sabes que yo he hecho algo malo. Amén. Y me arrodillé y le dije, yo hice esto y lo otro. Y yo pude sentir que el Señor me perdonó, hermanos. ¿Y sabe cómo lo sentí? Porque sentí esa paz y esa tranquilidad. Y se lo cuento, amén, aleluya, no para gloriarme en nada, amén, aleluya, sino que cuando nosotros le fallamos al Señor, amén, aleluya, pueden haber consecuencias. Amén. Pero el Señor es perdonador. Amén. Y yo sé que el Señor me ha perdonado. Amén, aleluya. Pero eso no significa que uno va a volver a recurrir a lo mismo, hermanos. Y gracias a Dios todo se resolvió y todo salió bien, hermanos. Porque el Señor escudriña la mente y el corazón, hermanos. Y es que cuando uno se enoja, hermanos, dice cosas que no son buenas. Y hace cosas que no son buenas también. Por eso le digo que si vamos a hablar de enojos, yo le puedo decir que yo me he enojado, me he ofuscado, amén, aleluya. Pero yo le he pedido perdón al Señor también. Y yo sé que Él me ha perdonado. Porque como ser humano, hermanos, como dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis. Y la cosa es cuando tú te enojas y hablas de más. Luego te arrepientes. Yo fui, me arrepentí y le dije, Señor, mira lo que he hecho. Y no está bien delante del Señor, pero yo lo reconocí, amén, aleluya. Y yo sé que el Señor tuvo misericordia de mí. Por eso es necesario que nosotros le confesemos, amén, aleluya, porque muchas veces la palabra del Señor nos dice, hermano, que lo que entra a la boca no es lo que contamina, más bien es lo que sale, hermanos. Lo que sale de nuestra boca, amén, aleluya, pero sale muchas veces de nuestro corazón, amén, aleluya. Por eso la palabra del Señor nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos este corazón. Porque de él mana la vida, amén, aleluya. Y si nuestro corazón está herido, está contaminado, amén, aleluya, todo lo que salga de nosotros, de nuestra boca, va a herir, va a contaminar a los demás. Y si aquella persona o aquel hermano o aquella hermana, amén, aleluya, se deja contaminar por usted, imagínese, hermanos. Por eso tenemos que estar atentos, orar sin cesar, amén, aleluya, para no caer en tentación, para cuando vengan las pruebas difíciles y todo eso que acontece, estemos preparados, hermanos, y podamos reconocer cuando le fallamos al Señor. Amén. Porque no es de todos que reconocemos, hermanos. A veces fallamos y no queremos reconocerlo y no lo confesamos. Es necesario confesarlo, hermanos. Y no le estoy diciendo que usted venga y platique aquí toda su vida, no. Si usted quiere hacerlo, pues hágalo. Pero al único que le tiene que platicar, amén, aleluya, lo que usted le falla al Señor y lo que usted le pesa es el Señor Jesús. Porque nuestra salvación y nuestra ayuda solamente depende de Él. Las oraciones, amén, aleluya, tienen el poder, amén, aleluya, porque el Señor nos mandó que oremos unos por otros, amén, aleluya, sobrellevando las cargas de unos sobre los otros, amén, aleluya. Por eso el Señor dejó la oración, ese medio importante. Pero lo que usted le quiera platicar al Señor, dice la palabra del Señor, entra a tu habitación, cierra tu puerta y ahí habla con el Señor. Amén. Así que entremos a nuestra habitación, escudriñemos, amén, aleluya, en lo que le estemos fallando al Señor, miremos bien, amén, aleluya, que ninguna raíz de amargura, de enojo, de ira, de contienda, amén, aleluya, nos contamine, amén, aleluya. Y por eso, amén, aleluya, no seamos partícipes de la gracia del Señor. Así que es necesario, hermanos, que como pueblo de Dios busquemos cada día más al Señor, amén, aleluya. Yo quiero leer una parte de la Biblia, pero no recuerdo dónde estaba.
Amén, aleluya. Es en Mateo, amén, aleluya, ahí mismo, aquí está. Es en Mateo 5:38. Mateo 5:38, amén, aleluya. Amén. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Vamos a leer el 38 al 48, amén. Si usted tiene su Biblia, hermanos, abra su Biblia, hermanos. Solamente son pocos los días que venimos a la iglesia, amén, aleluya, y que valga la pena, abra su Biblia, hermanos. Haga de cuenta que el Señor nos está hablando. Y no haga de cuenta, téngalo por seguro que el Señor nos habla cada que abrimos nuestra Biblia, amén, aleluya. Imagínense que pudiéramos llevar la Biblia así como en cada que jalamos, vamos a cualquier lugar, jala uno el teléfono. Que donde quiera que vayamos lleváramos la Biblia y consultáramos cada cosa en nuestra Biblia. Wow, nos llenaríamos de una sabiduría grande, hermanos. Amén. Por eso es necesario, amén, aleluya, que leamos la palabra del Señor. Que si tiene usted su Biblia, ábrala, amén, aleluya. Y si no la trajo, pues tráigala, hermanos. El libro de Mateo 5:38, amén. Ahí dice, el amor hacia los enemigos. En la parte de arriba dice, el 38 dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Pero yo os digo, dice, que nos amemos unos a otros. Es lo que el Señor nos dice, amén, aleluya. Que nos amemos unos a otros y que nos despojemos, amén, aleluya, de toda raíz de amargura, amén, aleluya, enojo o cualquier otra cosa que esté desde nuestra infancia, amén, aleluya, y que muchas veces no hemos sabido perdonar. Que aprendamos a perdonar, amén, aleluya, y que descansemos en el Señor, amén, aleluya, porque solamente Él puede hacer esto por nosotros, amén. Que el Señor les bendiga, amén, aleluya, en esta noche. Hasta aquí mi parte, amén, aleluya. Vamos a orar. Poderoso eres Jesús, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre Santo, porque tú eres maravilloso, Señor. En esta noche, Padre Santo, te damos gracias.